Hoy estudiaremos el penúltimo capítulo del libro de los Hechos. Ya estamos en los últimos capítulos. Así que te invito a que te ubiques en el capítulo 27 y leamos los primeros 3 versículos de este capítulo. Dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Pablo se embarca en el que fue tal vez su último viaje. 2 cosas tuvieron que haberle dado ánimo. Una fue la amabilidad de un extraño, el centurión romano Julio, que trató a Pablo todo el viaje con más que cortesía, con consideración. Y la otra cosa que animaría a Pablo sería la lealtad de Aristarco. Se ha sugerido que no había más que una manera para acompañar a Pablo en su último viaje, y era enrolándose como esclavo suyo. Es probable que Aristarco lo hiciera para no separarse de Pablo. En Colosenses 4:10, Pablo le llama mi compañero de prisiones. La navegación empezó costeando hasta Sidón. El siguiente puerto que tocaron fue Mira, y la cosa se iba poniendo difícil. El viento dominante en aquella época del año era el del oeste, y únicamente arribaron allí pasando por Sotavento de Chipre y luego siguiendo una ruta bordeando por la costa. Si seguimos el viaje en un mapa, acabaremos dándonos cuenta de que tuvieron que dar un rodeo considerable, probablemente porque los fuertes vientos del oeste hacían imposible una navegación más directa. Después de muchos días de luchar con el viento, se metieron al abrigo de Creta y llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. El versículo 9 sigue diciendo: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No cabe la menor duda que Pablo era el viajero más experimentado de todos los que iban en aquella nave. Según la práctica marinera de aquel tiempo, era peligroso navegar después de septiembre e imposible en noviembre. Hay que recordar siempre que los barcos antiguos no tenían sextante ni brújula, ni por tanto forma de orientarse en la niebla. Pablo aconsejó que invernaran donde se encontraban, en Buenos Puertos. El centurión, que sería el oficial de más categoría a bordo, tendría la última palabra. Es significativo, Pablo, que no era más que un preso, pudo expresar su opinión. Pero Buenos Puertos no estaba cerca de ninguna ciudad grande donde pudieran invernar la tripulación. Así es que el centurión desestimó el consejo de Pablo y adoptó el del piloto y el patrón de seguir navegando a lo largo de la costa hasta Fénix, que era un puerto más amplio. Un inesperado viento del sur parecía confirmar el plan, pero pronto los asaltó el viento del nordeste. Era una tempestad, y el peligro era que si no podían controlar la nave, darían inevitablemente en las arenas de la Sirte del norte de África, que fueron el cementerio de muchos barcos. Empezaron a tirar por la borda todo lo prescindible para aligerar la nave. Como no podían ver ni el sol ni las estrellas, no sabían dónde estaban. Y el miedo a caer en las arenas del Sirte los torturaba hasta el punto de hacerles perder toda esperanza. El versículo 21 continúa diciendo: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta,
tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. La situación en que se encontraba la nave era ya desesperada. Se puede comprender el peligro en que se encontraban. Entonces sucedió algo sorprendente. Pablo se hizo cargo de la situación. El preso actuó de capitán del barco, porque era el único al que le quedaba valor. El hombre de Dios no pierde el valor cuando el temor invade el corazón de todos los demás. El versículo 33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis, y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Para entonces ya habían perdido del todo el control de la nave. Iba a la deriva. No sabían dónde estaban. En la oscuridad oyeron el batir de las olas en alguna costa distante. Echaron las anclas para reducir la velocidad de la nave para evitar estrellarse contra las rocas que no podían ver. Fue entonces cuando Pablo asumió el mando. Los marineros querían abandonar la nave, pero Pablo les estropeó el plan. La compañía tenía que hundirse o nadar unida. Pablo era un hombre inspirado por Dios, pero era también un hombre intensamente práctico. No le cabía la menor duda de que Dios haría su parte, pero también sabía que ellos tenían que cumplir la suya. Sabía muy bien que los hambrientos no son eficaces, así es que reunió a la compañía del barco a su alrededor y los hizo comer. Al leer el relato nos parece como que si se hubiera producido la calma en medio de la tempestad. El hombre de Dios se las ha arreglado para hacer que los demás estén seguros de que Dios está a cargo de la cosa. Las personas más útiles del mundo son las que, estando tranquilas, comunican a los demás el secreto de la confianza. Así era Pablo. Y todo seguidor de Cristo debe mantenerse firme cuando todos los demás titubean. El versículo 41 dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Los soldados querían matar a los presos para impedir que huyeran. No se les podía reprochar, porque era una ley romana que si un preso escapaba, la guardia tenía que sufrir el castigo que merecía el fugitivo. Pero el centurión se interpuso y le salvó la vida a Pablo y a los demás presos. Así que esta tremenda historia acaba con una frase que es un suspiro de alivio. Todos se salvaron saliendo a tierra. Dios le dio gracia a Pablo ante los ojos del centurión romano. Y esa gracia permitió que Pablo y el resto de los prisioneros vivieran, cumpliéndose la palabra que se le había dado a Pablo. La palabra de Dios nunca falla.